Estamos con Leo Senderovsky para hablar del boom del cine israelí, porque ha marcado récord de espectadores en Netflix, tanto poco ortodoxa como Stiesel, que este año también se vio la tercera temporada. Queremos saber tu opinión, ya que sos especialista en cine. A ver, este boom que se está dando ahora, sobre todo a partir de las plataformas, específicamente en Netflix, en realidad viene desde más o menos mediados de la década del 2000, 2005, más o menos, cuando determinadas series israelíes empiezan a tener una proyección internacional de manera inédita, sobre todo a partir de la venta de determinados formatos. Por ejemplo, Betty Pool, que en todo el mundo se conoció como In Therapy o En Terapia, Hatufim, que luego se transformó en Estados Unidos en Homeland, determinados formatos que nacieron en Israel, y tuvieron una proyección internacional y fueron un boom a partir de la venta del formato de la serie original y su adaptación, digamos, en distintos países. Pero lo que podemos ver en los últimos años es este boom de series israelíes, que un poco lo que marcan es el nivel de producción que hay en Israel. Bueno, Unorthodox es una producción europea, pero con una protagonista israelí. Pero Shtisel, por ejemplo, es una serie netamente israelí. Y hay varias series en distintas plataformas que, que están teniendo muchísimo éxito. Bueno, Netflix, por ejemplo, tuvo bastante éxito cuando los héroes vuelan. Eh, Series, digamos, que muestran el nivel de producción de Israel, el nivel de factura, el nivel de, de efectos y demás. Sobre todo pienso, por ejemplo, en Fauda, que es una producción que no le, no le puede envidiar nada a una producción de Hollywood de acción. Y Fauda también fue un boom enorme en todo el mundo. Pero lo que es interesante a partir de Israel, de una cinematografía de pocos años, o una industria audiovisual de pocos años, y que recién en las últimas décadas tuvo una proyección internacional, es que ciertas producciones pegan, por así decirlo, porque mientras muestran elementos propiamente autóctonos, en la base, el sustrato es universal. Digo, por ejemplo, Fauda, podríamos decir que es como 24, la serie de Kiefer Sutherland, que fue un éxito en su momento, pero adaptada al conflicto palestino-israelí, por poner un ejemplo. O mismo Stiesel, los conflictos que se dan dentro del marco de la ortodoxia, o dentro de una familia ortodoxa, son conflictos que tienen que ver con cuestiones generacionales, con cuestiones de recelos y conflictos familiares que se dan en cualquier ámbito, sea, digamos, de la religión y de la cultura, y del contexto que sea. Hay como un poco de recelo de algunos rabinos o algo en decir que pudimos entrevistar a algunos y nos decían hay mucha ficción, no todo es así. ¿Puede ser o cómo lo vivís vos el tema? A ver, hay que separar los términos. A mí me gustó, por ejemplo, poco ortodoxa, pero hasta ahí, porque a mí digo, más allá de que mis creencias no van por el lado de la ortodoxia, un producto audiovisual que tiene como finalidad mostrar la cara negativa de una comunidad cerrada dentro de la ortodoxia, me suele producir cierto rechazo cuando no tiene matices, por así decirlo. Hay una película que en su momento fue un boom, año 2000 más o menos, de Amos Gitai, que se llama Kadosh, que es una película israelí muy controvertida, donde muestra, digamos, de manera muy
negativa los conflictos dentro de una comunidad ortodoxa, y cuando no tiene matices, cuando, digamos, no hay grises dentro de lo que se está contando, eh, digamos, uno por ahí puede tender al rechazo. Por ahí, digamos, Unorthodox tal vez en ese sentido pegó un poco más por fuera de la comunidad judía que adentro de la comunidad judía. En Stiesel, por ejemplo, para mí es fantástico porque no hay una mirada para nada negativa de la comunidad ortodoxa. Si bien obviamente está producido desde afuera, la mirada es absolutamente contemplativa, no hay personas que quieren huir de ese marco ortodoxo, sino en todo caso hay personas con visiones más férreas que otras, pero todos se mueven dentro de ese mismo marco y no pretenden salir de ahí. Entonces, a mí ese tipo de miradas, digamos, tal vez más amplias, más complejas, más ricas, me causan más disfrute, digo, que las miradas que son netamente críticas de un sector, digamos, del judaísmo. Digo, más allá de que Unorthodox se centra en una comunidad como los Satmer, que son, digamos, más bien ultra ortodoxos y que tienen tradiciones más férreas que otras comunidades ortodoxas que están un poco más abiertas a la afuera. Pero creo que en ese sentido, digo, son muy diferentes Unorthodox de Stiesel, porque plantean miradas completamente diferentes. ¿Tiene algún mérito especial que haya sido atractivo? En especial también teniendo en cuenta o doble mérito que no fue doblada al español y sin embargo a la gente lo atrapó igual. Hoy por hoy, las únicas producciones que llegan dobladas al español son las que se estrenan por medios locales, este, como, no sé, las novelas turcas en Telefe, por así decirlo. El resto, digamos, dentro de lo que son las plataformas, suelen tener muchísimo éxito series que son directamente subtituladas. Pero más allá de eso, es interesante pensar cómo en los últimos años han llegado a canales de aire producciones de distintas regiones, como en el caso de Las Mil y Una Noches y de las producciones turcas que en otros años no hubiesen llegado jamás, y que eso también llevó un poco a que el cine israelí, las series israelíes, también empezaran a tener cierto visionado acá en Argentina. Eh, ¿Cómo te pone este avance del cine israelí a vos? Y yo lo disfruto muchísimo. A ver, el cine israelí viene pegando fuerte desde año 2001 más o menos, cuando empezó a tener un vuelco a nivel internacional. Las últimas producciones realmente son buenísimas. Hay actores que uno sigue particularmente, eh, pero creo que lo interesante que se da a partir de las plataformas es esto de que uno puede ver de igual modo una producción norteamericana, una serie norteamericana, una serie inglesa, como una serie israelí o una serie sueca o una serie noruega o de distintas latitudes, y uno puede encontrar riqueza geográfica en distintos lados. Es un poco el contraste de lo que se da con el cine o con lo que uno puede ver en tanto espectador de cine, digo, dejando de lado el tema pandemia, y lo que ha pasado, la pulverización de las salas cinematográficas a partir de la pandemia, pero más allá de eso, en los últimos años o las últimas décadas, no hay en las salas cinematográficas un caudal de cine europeo o de cine asiático o de cine de distintas latitudes, como había décadas anteriores. Entonces, el refugio para aquel que uno quiere ver, digamos, producciones audiovisuales de distintas latitudes es Netflix o Amazon Prime o las plataformas que nos acercan a películas o a series de distintas geografías que
en las salas de cine no podemos ver ni por casualidad hoy por hoy. Bueno, ya que nombraste, el boom también de las plataformas es impresionante, ¿no? Netflix ha tenido récord de espectadores en esta pandemia y bate récord constantemente. La última con Luis Miguel. ¿Qué fenómeno, pese a la crisis económica que hay en Argentina, la gente se sigue abonando? Sí, a ver, las plataformas hoy por hoy son un refugio, y muestran que el espectador argentino desea todo el tiempo estar viendo producciones audiovisuales de distintos lados. Esa es la realidad, digo, si no se lo dan los cines, se lo dan las plataformas, pero de alguna forma siempre termina accediendo. Es un poco el contraste, digamos, con lo que sea con la falta de producción local hoy por hoy en la televisión, porque en las plataformas hoy uno puede encontrar todo lo que no puede encontrar en la televisión local o en las salas de cine. ¿Te pudiste enterar de algo? Porque hubo algunos rumores que en el final de Stiesel hubo algunos problemas de producción, económicos. ¿Te pudiste enterar de algo? No sé, no, en ese sentido no, pero es interesante. Yo ahora estoy viendo la tercera temporada y es muy diferente la tercera temporada con respecto a las dos anteriores. Las dos anteriores tenían un nivel de producción mucho menor, tenían una dinámica narrativa mucho más tranquila, más quieta, y hay una mano de Netflix muy clara en la tercera temporada. Es como que se pusieron más al hombro la producción de la serie y se nota, digamos, que está más pensada para el exterior en comparación con las dos temporadas anteriores. También vale destacar, ¿no? Una de las protagonistas de Stiesel es la misma de Poco Ortodoxa. ¿Pensás que llegó la consagración de ella como actriz? Sí, definitivamente. Yo creo que no va a faltar mucho hasta que ella este, aparezca en Hollywood, pero digo, no es un dato menor, por ejemplo, que la actriz de Wonder Woman también es israelí, si bien no tenía casi experiencia, tenía muy poca experiencia en las producciones televisivas o cinematográficas israelíes, tuvo como un salto a la fama directo en Hollywood, pero es interesante cómo a determinados actores y actrices están empezando a pegar en Hollywood. Yo creo que, por ejemplo, también Mijail Aloni, el que hace a Kiva Stiesel en Stiesel, tal vez también tenga a futuro alguna proyección en Hollywood también, pero es interesante que ahora que todavía está en circulación la tercera temporada de Stiesel, ya están promocionando la siguiente serie de Mijail Aloni, este, que está producida por Yes, por la misma empresa productora de Stiesel, y que hasta ahora no se había visto, digamos, por afuera de Israel, este interés y este marketing con respecto a series que están en este momento en producción en Israel y que todavía no se lanzaron, y que marcan un poco el interés del público en este tipo de producciones por afuera de Israel. Ya que nombraste Hollywood, tuvimos la oportunidad de hacer una nota con Oscar Martínez hace un tiempo y yo le preguntaba si su objetivo era llegar a Hollywood y él me decía que ya no era lo mismo de antes. Para vos, Hollywood sigue siendo el tope del cine como siempre o no? A ver, Hollywood hoy por hoy en términos de películas, lo que más llega a nivel cine es películas de superhéroes. La realidad es que hoy por hoy Hollywood es otra cosa, digo, es mucho más, eh, eh, se parece mucho más a lo que era Hollywood en las producciones que salen en cualquiera de las plataformas que lo que hoy llega como superproducción
como big budget movies en las salas. La realidad es esa. Porque hoy por hoy, digamos, las grandes superproducciones son mayormente películas de Marvel, eh, películas producidas por Disney, es como empresas multimillonarias, y son, digamos, en definitiva siempre el mismo tipo de películas. La realidad es esa. Eh, digamos, llegar a Hollywood podría implicar llegar a una serie de Amazon Prime, por ejemplo, producida en Estados Unidos, y que puede tener el mismo tipo de proyección que una película de superhéroes, solamente que en la pantalla chica. Pero hoy por hoy, digamos, toda esa diferencia o esa distancia que había entre la pantalla grande y la pantalla chica, pensemos, hace décadas existían los telefilms, hoy por hoy es casi inconcebible eso. Ese híbrido que se formó a partir de las plataformas, entre la pantalla grande y la pantalla chica, hace que Hollywood hoy sea todo. A ver, tenemos otro tipo de películas. Digo, en los próximos Oscars vamos a ver candidatos, nominadas, películas que no tienen nada que ver con las películas de superhéroes. Pero la realidad, lo que marca el pulso hoy por hoy en las salas son las grandes superproducciones. Y el cine en general te atrapa, vimos algunas cosas tuyas que sos estudioso del guión. ¿Qué es lo que más te apasiona del cine? Sí, a mí la verdad es que uno de mis focos, bueno, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con la consultoría de guión, y que más allá de mi experiencia como docente de cine, y siempre, digamos, para mí el foco está puesto en el guión. Por poner un ejemplo, estábamos viendo hace poco los capítulos estreno de la serie de Luis Miguel, y le encontraba algunas cuestiones de guión que decía, no, esto no me parece que no funciona del todo, como que siempre tengo la mirada puesta en el guión. Pero sí, como, digamos, mi faceta cinéfila está como muy dirigida hacia el guión más que nada. ¿Y qué te pareció la serie de Luis Miguel hasta ahora? ¿Qué te pareció la serie de Luis Miguel? A ver, la realidad es que me parece una muy buena producción, me parece muy interesante, digo, desde lo narrativo, que al ser producida por Luis Miguel, que seguramente, digamos, se guarda varios haces bajo la manga y no cuenta todo lo que es toda su vida, digamos, seguramente, y hay varios muertos que debe tener en el placar que no los saca a la luz. Pero es muy interesante eh, cómo está trabajado su personaje un poco de manera catártica, y con ciertas cuestiones, con ciertas zonas oscuras de su propia personalidad que no tiene ningún problema en revelarlas, y de manera un poco descarnada. Así que en ese sentido me parece muy bueno. Eh, Me parece que es una producción de calidad, que digamos que en ese sentido se nota desde la primera temporada de la mano de Netflix, y me parece que narrativamente está muy bien. Me parece que por momentos cae en la típica telenovela mexicana, un poco, por ciertas actuaciones, por ahí no tanto la de Diego Boneta, pero hay otras que sí que están un poco más ligadas a la telenovela mexicana, y es como un elemento muy característico de todas las producciones de México y demás. Y puede ser que a veces acomodan cosas de acuerdo a la conveniencia de lo que quieren poner en el guión. Por ejemplo, hay un grave problema que tuvo Luis Miguel con su oído. Y dicen que lo tuvo en Buenos Aires. Y sin embargo, en el guión aparece, en esta segunda temporada aparece un par de años antes y lo Aparece pusieron en en Perú. Lima. Sí, puede ser que a veces Sí. eso se cambie según la conveniencia y teóricamente son todos hechos Y reales puede ser.
todas las producciones se escudan en las situaciones, los personajes y situaciones son ficcionales y demás, no todo. Como siempre ponen ese cartel para, bueno, ahora hay que esperar a la serie de Maradona. Ahí vamos a encontrar varios elementos que cualquiera de nosotros puede decir, esto no es exactamente como lo cuentan, ahí cualquier argentino va a poder encontrar distintas cosas que no son tal cual como seguramente las plantearon en la serie de Maradona que está pronto a salir en Amazon Prime. Pero en general, ¿te cerró a vos la serie de Luis Miguel o quedaste algo disconforme? No, sí, a ver, si la sigo viendo es porque me resulta interesante y me atrapa y no es un personaje que me atrape por afuera de lo que es esta producción. Entonces sí, digo, no es una telenovela que uno puede encontrar a cualquier hora, digo, más allá de algunas actuaciones, tiene una producción interesante, narrativamente es bastante audaz, tiene varias cuestiones muy valorables. Volviendo a Stiesel, por ejemplo, la relación de padre e hijo que está tan marcada durante toda la temporada, son cosas que vos contaste que son cotidianas y que se viven de la vida real constantemente. Sí, obviamente, qué sé yo, a ver, hay seguramente muchísimos elementos que tienen que ver con la ficción. Hace poco encontré una nota, no me acuerdo del nombre del autor, que relacionaba los vínculos familiares y el tipo de relato que se plantea en Stiesel con los textos de Bayeli Singer, que es un famosísimo autor judío, afincado en Estados Unidos y que hizo toda su obra literaria en Yiddish, y que hay varios elementos y varios puntos en común que tienen que ver con su mirada con respecto al judaísmo y con cierto tono fantasmagórico que se da en Stiesel. Es una serie muy rica, es una serie, digamos, que uno puede encontrarle muchísimos elementos muy interesantes de los cuales se pueden trabajar, digo, el vínculo entre Julen y Akiva, todo el vínculo de la hermana de Akiva, de Giti, con el marido y sus hijos, es para mí muchísimo una subtrama mucho más interesante que la trama principal del personaje de Akiva. Hay muchísimos elementos de esa serie que si no la vieron deberían verla porque la verdad es que es fantástica. Y esto de que se arreglaban los casamientos, en alguna parte del judaísmo sigue estando todavía? O sea, si una cita entre los padres. Seguramente. Sí, seguramente. Pero sí, a ver, y de hecho son cosas que vienen desde el siglo XIX y más, son relatos, son cuestiones, digamos, de vínculos familiares que se dan muchísimo. Pero sí, digamos, no me resulta tan extraño. eh, ¿Qué le recomendarías a los televidentes de Netflix o de otras plataformas para ver hoy? Y lo primero te diría Stiesel, seguro, eh, pero hay muchísimo. La verdad es que son plataformas que tienen material sumamente interesante, todo, tanto películas como series. Pasa que es tan amplio la oferta que Netflix un poco va sectorizando en función de los intereses de cada espectador. Y la realidad es que es muy difícil recomendar abiertamente a todos. Si tengo que dar una primera recomendación, seguro es Stiesel, que es en lo que estoy en este momento inmerso y que me parece fantástico. Pero ¿Cómo, hay, cómo te cae cuando una serie o algo que presenta Netflix o Amazon tiene más de 10 capítulos?
¿Te gusta? ¿Es pesado? Depende de la serie, depende de la serie. Hay series que se lo bancan y series que no. Creo que cada formato tiene su cantidad y cada historia tiene su extensión que hasta cierto punto amerita, hasta cierto punto no. Prefiero 10 veces más una serie de 8, 10, 12 capítulos que una serie extendida diariamente. Con respecto a Netflix, hay una necesidad también de rellenar el material con novelas que fueron súper vistas, como por ejemplo Pasión de Gavilanes hace 20 años atrás. Desconozco cuántos espectadores puede tener hoy una telenovela en Netflix. Este, la verdad es que no me parece que sean producciones tal vez lo ponen un poco para generar un poco de ruido, pero no creo que tengan mucho más visualizaciones que las que tuvieron en su momento. Es difícil superar lo que ha logrado el cine realí con estas dos producciones de Poco Ortodoxa y Stiesel para vos. Unorthodox en realidad es una producción más bien europea, pero la realidad es que yo creo que digamos, las series hoy por hoy están en la punta. Digamos. Todo lo que tiene que ver con la producción televisiva o la producción de series en Israel, eh, tanto con Fauda, como con Stiesel, como con un montón de otras, como Hostages o varias series que están circulando hoy por hoy, además de esas, este, muestran eh, un nivel superlativo de producción de primerísimo nivel de Israel. Hace un rato nombraste la serie de Maradona. ¿Te produce mucha inquietud ver lo que va a pasar con eso o no? Sí, no, a ver, un poco hasta ahí, no es una serie que me tiraría de cabeza a ver, la realidad es esa, pero es una serie que va a generar una curiosidad enorme en todo el país, eso seguro. Eh, y la gente de Amazon lo sabe y es una figura de trascendencia mundial y creo que va a ser exitosa en todos lados. ¿Qué le podrías decir a la gente sobre vos, a aquellos que no te conocen? ¿Algún sueño que tengas de aquí más sobre trabajar en cine? Yo soy profesor de cine, trabajo como editor en televisión y hago consultoría de guión, entre otras cosas. Y nada, si cualquier cosa me pueden googlear, pueden buscar mi sitio, aliasanderoski.com.ar, ahí están mis servicios, las cosas que hago. Em, y la realidad es que, eh, digo, a mí me gusta un poco todo lo que tiene que ver, yo estoy muy centrado en lo que es charlas de cine y judaísmo, cine de debate en general, y me gusta todo lo que tiene que ver con la formación de espectadores, y un poco, digamos, he trabajado en lo que tiene que ver con distintas facetas del cine judío o del judaísmo, tanto en cine como en la televisión, y como algo en lo que me he especializado en los últimos años. Y es algo que me gusta y que a la gente, por lo menos en los encuentros de cine que he tenido a lo largo de todos estos años, le produce muchísimo interés. Sobre todo, digamos, el humor judío y distintas cosas por el estilo. ¿Qué opinas del Las fenómeno comedias. Moldaski? ¿Qué opinas del fenómeno Moldaski que se ha dado en los últimos años? A Moldavsky lo empecé a ver hace muchísimo cuando no era conocido y ahora es fascinante. Pero creo que superó ampliamente cualquier limitación o cualquier etiqueta. Incluso yo digo, hoy por hoy ya no tiene la necesidad de estar recalcando todo el tiempo su origen judío porque ya superó completamente esa etiqueta. Digo, no es un Norman Erdrich, es algo que tiene trascendencia total.
Yo le decía a alguien, a alguno, a alguien de cultura AME, y me decía, no, hay mucha gente que hace humor en el judaísmo, pero claramente él resalta por sobre muchos. Hace mucho tiempo que no se veía alguien que esté en el candelero con el humor judío, y bueno, él dice que ahora trata de abarcar a todo el público, yo lo vi 2 o 3 veces en teatro, pero claramente es como una estrella que llena teatros. Sí, seguro, seguro, seguro. Sí, sí, sí. Sobre la televisión, esto de que Telefe hace mucho tiempo que sigue siendo el rey del rating, ¿tenés alguna opinión? Em, a ver, qué sé yo, la realidad es que hoy por hoy toda la televisión argentina está mucho más ceñida a productos no ficcionales que a productos de ficción. La ficción está pasando por otro lado, esa es la realidad, y lo saben y no producen para la televisión de aire. Hoy por hoy están completamente abiertos en ese sentido. Hace poco escuchamos a algunos actores que están molestos porque están llevando lo que se había filmado hace mucho tiempo atrás a sus páginas de internet, entonces querían cobrar derechos. Es lógico que esto ocurra, es un beneficio para el espectador que lo puedan ver por internet a la hora que quieran. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Cómo en qué sentido? Eh, Telefe y que Canal 13 están pasando novelas que tenían de hace mucho tiempo atrás, o series que tenían hace mucho tiempo atrás en sus páginas de internet. Lo Ah, escuché, sí, 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 o sea, que deberían pagar un canon a los actores y demás, sí, seguro. sí. Es un poco una explotación de la imagen de los actores, sí, en ese sentido, sí, sí, sí. ¿Es justo el reclamo? Y seguramente, sí. Pero también está bueno para el espectador porque quizás se quedó sin ver algo que estaba bien hecho y que costó mucho trabajo de producción Ah, verlo, ¿no? el que quiere celeste que le cueste, si quieren ponerlo en pantalla, que le pague, qué sé yo. No, está bien, qué sé yo, es sensato el reclamo, opino yo. Ahí está. Bueno, para terminar la nota, decíamos el cine israelí, ¿superó tus expectativas hasta ahora de lo que estamos viendo? Sí, pero creo que las va a seguir superando, eso no tengo ninguna duda. Cuando uno ve, digamos, las producciones o sea, en los 70 y compara con las producciones actuales, es brutal el cambio y es brutal la diferencia en cuanto a la llegada a la gente. Creo que ahí está en la diferencia. Creo que hoy por hoy están llegando de una manera que hace décadas era impensable. Te toco el último tema de Stiesel. A lo mejor a algunos matrimonios le puede chocar el tema este de la fertilidad, pero son cosas que pasan en la vida, ¿no? Sí, no pasa, obviamente no pasa solamente en una comunidad ortodoxa. Creo que ahí pueden haber más recato y demás, pero por eso digamos, son cuestiones, como decía antes, son cuestiones universales. Todo lo que se cuenta ahí son cosas que pueden pasar a cualquier familia, a cualquier cultura, en cualquier religión, y ahí es donde se da el grado de identificación del espectador con el producto. Claro, yo te decía que puede chocar quizás por algunos matrimonios que fracasan en este tema de fertilidad y todo lo demás, pero bueno, son cosas naturales de la vida, ¿no? Sí, sí, seguramente, y seguramente dentro del marco de la ortodoxia, por ahí puede generar cierta negatividad, cierto rechazo que se traten temas así dentro del marco de la ortodoxia, pero este, la realidad es que son cuestiones que pasan en todos los grupos sociales, en todos lados. Te agradecemos mucho por la nota, muy amable, ¿eh? Muchas gracias a vos. Gracias, un placer enorme.